Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Lo mejor empieza con un clic. Gondwana. Más que agua, una joya. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el doctor Aníbal Filártiga, médico cirujano, ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. También fue presidente del IPS y director del Hospital del Trauma Emergencias Médicas. Con el doctor Aníbal Filártiga vamos a conversar sobre salud. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Aníbal Filártiga aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. ¿Sabías que hay días en que tus compras te dan mucho más? Sí, son los días GNB. Descuentos con tus tarjetas de crédito Banco GNB en supermercados, combustibles, tecnología, tiendas de moda, gastronomía y mucho más. Hace que cada día sea un día GNB. Ustedes ya lo saben, aquí en Líderes tomamos el agua más pura del mundo, Gondwana. El agua mineral Gondwana llega desde un acuífero donde el agua se mantuvo inalterable desde hace más de 400 millones de años. Por eso, Gondwana es el agua más pura del mundo, premiada y reconocida por su sabor superior y su pureza inigualable por chefs y sommeliers europeos. Gondwana, más que agua, una joya. En un minuto, regresamos y empezamos a conversar con el doctor Aníbal Filártiga. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme en esta mesa de líderes. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Me siento honrado y creo que lo de líderes me queda un poco grande, pero muchas gracias. Permítame disentir con usted en eso. Doctor, hace 3 años atrás, en el año 2022, sentado en ese mismo lugar, usted me dijo algo que en aquel momento me fue un poco duro de digerir, aunque se trata posiblemente de una realidad. Usted me dijo, los paraguayos somos pobres, enfermos e ignorantes. Y yo le quiero preguntar si usted coincide conmigo en que lentamente y muy de a poco estamos mejorando los paraguayos esas condiciones. Bueno, en primer lugar, obviamente ese no fue un comentario despectivo para mi pueblo que quiero mucho y le dediqué mucho de mi vida al pueblo paraguayo, a mis compatriotas humildes. Tengo 40 años de hospital de clínicas y concomitantemente 20 de Cruz Roja, más 6 años de hospital del trauma. 40 años de hospital de clínicas. 40, desde practicante hasta decano. Entonces, estoy lejos de hacer un comentario despectivo. Es un diagnóstico. Es un diagnóstico. Sobre la precariedad de los servicios. Sobre el abandono en cuestiones sociales de nuestro pueblo. Un abandono histórico. El 4% del presupuesto nacional de gasto va a salud. Y en la región tenemos uno de los más bajos gastos per cápita. Ahora, estoy de acuerdo con usted en una cosa, que en los últimos años se hicieron esfuerzos, se hicieron movidas, pero ¿fue eficiente? No. La pandemia
consumió muchos de los recursos y también tuvo su faceta buena que crecieron servicios, crecieron algunas terapias y se tuvo un mayor presupuesto para la salud, que hasta ahora se mantiene, pero aún es insuficiente. El Paraguay tenía hace 5 o 6 años $280 per cápita de gastos de salud, cuando que Bolivia 400, Ecuador 700, la Argentina $1.600 per cápita y nosotros estábamos en 280. Eso mejoró en los últimos 5 años, tal cual usted dice, hubo algunas mejorías. Pasó a 480 el gasto per cápita. Año. Pero ¿qué pasa? ¿Es eficiente? No. No es eficiente. Sigue siendo muy mala la atención. Acá es un verdadero drama si no tenés un seguro o si no tenés un seguro internacional. ¿Cuánto cuesta en este momento tener un infarto, irse a San Pablo o lo que sea? $100,000. Si estás acá, tu seguro te cubre alguna parte y después ya tenés que empezar a vender tus cosas. Y aquellos que ganan el sueldo mínimo, ¿qué pasa con ellos? No acceden a la medicina sofisticada porque tienen que comprar insumos. Claro. Ahora, encima, se facilitó el acceso. Llegan más. Antes se quedaban por ahí con el curandero y compañía. Pero el aflujo es enorme en este momento. Entonces, esa pequeña mejoría presupuestaria no ha tenido impacto. Por otro lado, se equivocan. Todos los gobiernos se equivocan. Y lo digo como un fanático de la medicina y como un paraguayo preocupado por el pueblo. Las cosas que se están haciendo no son las que se deben hacer. Demasiado seguimos las recetas internacionales, que la OMS dice que por tantos pacientes, tanto personal de blanco, por tantos habitantes, tantos hospitales. Bueno, el Paraguay tiene que aprender a adaptarse a su realidad y ajustar las cosas a su realidad. Primero, porque nos es fácil. Si nosotros fuéramos el Brasil, no tendríamos otra forma que colgarnos del saco de alguien de la OMS. Pero nosotros tenemos el tamaño de un estado del Brasil o de los Estados Unidos, donde hay un hospital grande y unos cuantos pequeños. O sea, podría ser una centralización como está en cualquier estado. Pero hablar de centralización es un pecado mortal, obviamente, en esta época. Entonces, yo creo que hay 2 escenarios. Un escenario inmediato a 20 o 30 años, o tal vez un poco menos, con un poco de suerte, donde se prepare lo que se tiene que preparar para que dentro de 30 años tengamos los hospitales, las vías, las ambulancias y el personal. Pero va a llevar 30 años. Mientras tanto, ¿qué pasa? Se siguen muriendo. ¿Y para qué hacer? Ahora vi que van a hacer el gran hospital de Asunción. En la Costanera Sur. ¿Para qué? ¿Para qué hacen los hospitales? En este momento no hay personal de blanco formado. O sea, van a hacer la carcasa y no van a tener, y te hablo como ex decano de la Facultad de Medicina, sé muy bien con qué contamos. Acá hacen falta por lo menos 1,000
personales de blanco por cada hospital que se va a abrir. Mientras eso no haya, ¿para qué hacer el hospital? Es decir, yo no niego que está bien que se haga el hospital, pero que se tenga en mente que ese es un programa a largo alcance. Correcto. Para llegar a lo ideal, que es eso, antes tengo que hoy decir, señores, se abre una escuela de especialistas y enfermeras y se les forma como médicos que van a ir a un hospital, como terapistas que van a estar en terapia, como enfermeras que van a estar en terapia. Y cuando se tenga esos 5,000 personales de blanco, entonces sí, pensar en hacer el hospital. O hacer el hospital y dejarlo encerrado, qué sé yo, pero en este momento yo te puedo asegurar que el mismo que está hinchando para que se haga un hospital para lucirse políticamente es el primero que dice yajante para Guadalupe cuando tiene un dolor de muela. Entonces, no se está haciendo lo correcto. Es lo correcto si se va a hacer a largo plazo y se va a ir por etapas. Formar personal, entrenar los técnicos de los aparatos, equipar los hospitales, entrenar al personal y abrir el hospital. Ahí va a ser efectivo, pero eso no se va a lograr antes de 20 años. Entonces, mientras tanto, doctor, pregunto, mientras se forma al personal, se equipa al hospital y se entrena, ¿estamos entonces obligados o sentenciados de alguna manera a que haya congestionamiento en los hospitales actuales? Claro, porque nos está atendiendo al problema inmediato. Por eso hay esta aglomeración. Exacto. ¿Qué se debería hacer? Yo, si tengo la lapicera, digo, muy bien, señores, hoy empezamos el entrenamiento de 5,000 personas. Entrenamiento de los técnicos en electromedicina y equipamiento. Y que se empiecen los... Pero antes, eso va a llevar 20 años. Sí. Entonces, hoy, ¿qué se hace hoy? Hoy, yo amplío a 500 camas el hospital de trauma, el hospital de cáncer, el hospital San Jorge para problemas cardíacos, el INERAM para problemas pulmonares, el hospital de niños y el Hospital Nacional de Itagua, por ejemplo. Yo amplío para que tengan la capacidad de recibir todos los enfermos. Y en vez de construir hospitales que van a estar vacíos o llenos de gente que por algo no le toman en otro lado, para no decir mediocres, que le pidamos a Taiwán que nos regalen o que nos vendan barato 5 helicópteros equipados con terapia intensiva. Vi que en Buenos Aires están haciendo eso ahora. Buenos Aires, el gobierno de Buenos Aires tiene un equipo que recorre en helicóptero y el paciente está en media hora en el hospital. Y eso podríamos hacer nosotros. Es decir, el plan inmediato para mí es helicópteros y agrandar los hospitales que ya tenemos, porque esos hospitales ya tienen su personal entrenado. Y no hay para los nuevos. Y no hay para los nuevos y nadie se quiere ir de ahí, claro, de donde ya está. Entonces, entrenar, ampliar, usar ese know-how que tienen todos ya en sus propios hospitales, en el de niños los pediatras, en el de cáncer los cancerólogos, etcétera, en el de trauma los de trauma, que te solucionan cosas increíbles. Si algún día querés, podemos hablar de esas cosas, sí, de lo que se veía cada 10 minutos llegar una persona destrozada. Pero eso de los 5 helicópteros no es un sueño, es una pavada. Claro. 5 helicópteros pueden darnos
y podemos postergar la construcción de un hospital y que nos den. Entonces el paciente va a estar en media hora o en una hora en uno de los hospitales de referencia. En medicina hay una frase, golden hour, la primera hora. Hagas bien o hagas mal, es la que va a decidir la vida de ese enfermo. Si vos le traes en ambulancia de Pedro Juan Caballero, como al diputado o senador se te mueren por el camino. No hay derecho. Se va un helicóptero y yo averigüé incluso con un capitán de la Fuerza Aérea, me dio las distancias. Desde Boquerón van a estar en 42 minutos, desde tal parte en tantos minutos. Y con eso les resolvé el problema. Y además, tenemos que ser conscientes que el 90% de los enfermos graves de cualquier parte del país vienen nomás luego, como dice el paraguayo, a Asunción. Cierto. Entonces, vamos nomás a legalizar lo que se está haciendo y hacerlo mejor. Correcto, correcto. Confieso que yo mismo, cuando analizaba este tema que tiene que ver, tan delicado este tema de la salud, yo mismo decía, qué injusticia que la gente del interior tenga que trasladarse a otros departamentos o hasta la capital para recibir atención. ¿Por qué no construimos más o nuevos hospitales? Era mi razonamiento. Y el razonamiento generalizado, por eso es que te digo que está equivocado. Pero está ¿quién bien, va a atender ahí? Es lo ideal. De aquí a 30 años, cuando tengas con qué llenar eso. Exactamente. Ese es el problema. Ahora no tenés. Como político, te lucís, hiciste 5 hospitales en tu periodo y están andando. Correcto, correcto. Yo te voy a recordar una anécdota. Carlos Nicora se llamaba, uno de los mejores anestesistas del Paraguay. Cenamos una noche en la casa de Corbalán, del doctor Corbalán, y él se retiró sin haber tomado ni un trago de agua, de alcohol, a las 12 y dijo, me tengo que ir mañana a Villarrica. Se fue al día siguiente a Villarrica, volvía de ahí después de un entierro, perfectamente lúcido, tranquilo, manejando bien. Y viene un borracho haciendo ese, le golpea frente al hospital de Coronel Oviedo y él tiene un neumotórax, se le desinfla un pulmón. Y él se da cuenta y entra al hospital y le da una ampolla al médico de guardia y le dijo, poneme intubame, estoy con un neumotórax. Le hizo todo el diagnóstico. No le pudo intubar, no supo intubar el médico que estaba de guardia. Frente al hospital le pasó eso. No supo hacer ese procedimiento de intubar. Y tuvo que ir gente a Asunción, etcétera, etcétera. Lo que sí que se le recuperó más o menos, pero murió después por una anoxia prolongada. Ese es el recurso humano no preparado. Y claro, ¿y para qué hacer un bruto hospital como el del Coronel Oviedo, que es muy lindo, pero si no tenés la gente, estás engañando? Sí, sí. Y se acaba de inaugurar una infraestructura realmente impresionante, el Gran Hospital del Sur, sí, en la Encarnación, realmente impresionante. Sí, sí. Ahí probablemente van a tener personal, porque tienen la universidad ahí y todos van ahí. Ahora, la calidad no siempre está garantizada, porque yo no sé, estar en terapia, tomar decisiones en terapia que pueden ser de vida o muerte. Exactamente, exactamente. Aníbal, me decía usted recién, nosotros pasamos de $280 por habitante año a casi 500. Sí. Y Argentina está pasando los $1.500 año por habitante. 1.600. Exactamente. Ahora, hablemos un poco acerca de la relación entre la presión tributaria de un país y su inversión por habitante año en salud. La Argentina tiene una presión tributaria intensa y, lógicamente, eso le permite a mayor recaudación, mayor inversión para salud, para educación, claro, y para otras cosas también.
Usted vivió mucho tiempo en Francia, estudió allá, después volvió ya como embajador. Y en Francia, bueno, ellos tienen el estado de bienestar, un estado que por un lado impone una presión tributaria fuerte sobre los ingresos brutos, se pagan porcentajes que son muy altos y eso sirve como para poder darle en contraprestación a la gente servicios públicos de calidad como salud, educación, infraestructura. Nosotros tenemos una presión tributaria absolutamente laxa, por llamarle de alguna manera, y obviamente, ¿cómo aumento mi inversión por habitante año en salud o en educación con un estado pobre, con una recaudación muy baja, 12% de presión tributaria? Y con 86% del presupuesto de gastos fijos. Rígido, exactamente. Sí. Yo le pregunto si usted cree que para poder tener más dinero y aumentar esa inversión anual en salud, deberíamos pensar que ciertos sectores de la economía de grandes volúmenes de facturación, como por ejemplo los agroexportadores, deberían tributar más de manera que eso podamos invertir en salud y educación. Sí, indudablemente, esa es una cuestión que por justicia habla por sí sola. El que tiene más tiene que dar más. Pero en nuestro país las leyes las hacen los ricos y los ricos no quieren impuestos altos. Y con respecto a Francia, conocí muy bien la Sécurité Sociale, que es una cobertura extraordinaria como pocos países en el mundo tiene un presupuesto más alto que el Estado francés. Y aparentemente es la panacea. Te puedes enfermar. Todos te van a cubrir. Pero, ¿qué pasa? Somos hombres, somos factibles y somos corruptos. Y en Francia también hay corrupción. Mucho menos y menos impune que acá, pero hay. Te cambiaban, en un hospital del sur de Francia cambiaban la cadera al tipo que se iba por un resfrío. Cambiaban prótesis de cadera y ganaban miles de la seguridad social, sobre pretexto de que necesitaba eso. Otros, en vez de ir 2 veces por mes al psiquiatra, se iban 3 veces por semana. Entonces, esos abusos hacen que el propio tipo que tiene que pagar más para que le atiendan mejor al otro, sea reticente. Claro. Ese es el problema. Exactamente. Doctor, hay hoy un fenómeno que se da y que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial. Las personas utilizan estos chats con inteligencia artificial, como el famoso chat GPT, para contarle al chat sobre sus dolores corporales, sobre sus angustias crónicas o sobre su depresión, como si se tratase de un médico o de un terapeuta. ¿Qué opina usted como médico? Bueno, en primer lugar, esa es tal vez una pregunta que deba ser más dirigida a una persona más joven y con más capacidad en tecnología que yo. Pero tengo la idea bien clara. En primer lugar, vi que hay un hospital, creo que en el Japón, enteramente de robótica. La que te atiende en la entrada es robot, te lleva tu pieza, robot, todo es robótico. Pero el chat GPT es un espacio en el que se tira mucha información. Y así como hay información buena, hay información errónea. Hace poco hubo un hecho muy conocido. Una presidenta de una de estas naciones bálticas fue acusada, ella es pro Europa
Y entonces del otro lado le estaban acusando, le buscaron la vuelta de problemas, de vicios sexuales, de ser drogadicta, de haber hecho fraude en las elecciones, una cantidad de cosas. Se encargaron de minar los sitios informativos con esas informaciones falsas, pero con membretes de la BBC o de esto o de aquello, o sea que parecía todo serio, informes de ministerios, etc. El gobierno de esa nación reacciona y desmiente y con pruebas se saca todo. Pero toda esa información ya está en el ChatGPT. Entonces, ¿cómo el ChatGPT puede determinar qué es falso y qué es real? Esa es la medicina, es una cuestión muy subjetiva. Hay mucho de objetivo, pero sobre todo subjetivo. El médico, el buen médico, como fueron mis maestros, le miraba al paciente mientras él hablaba. Ahora no, entra el paciente y hacerle un poco un hemograma, una ecografía, ni le preguntó cómo se llama ni por qué viene. Pero así estamos. Así estamos, lamentablemente se deshumanizó. Y yo me acuerdo del profesor Neto, el profesor Díaz Escobar, o mi profesor en Francia, el Latarjet, se sentaban al lado de la cama, le agarraban la mano. No como ahora que de saco y corbata y de lejos sin tocarle al paciente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esto? ¿Dónde le duele? No, se sentaban y le agarraban la mano, sea hombre, sea mujer. Fíjate cómo será. Ahí pone, doctor. Va al club donde Cerro Porteño, a la pinta, iba a Island del club. Y cosas así. Entonces entraba en confianza. Y esa diferencia entre el humilde campesino que viene y está asustado en su cama sin saber lo que le pasa y el gran Dios que es el médico, se desaparecía y ahí empiezan a contarte todas sus angustias y muchas de ellas tienen relación y a los 10 minutos vos tenés una sospecha muy acertada ya de lo que tiene ese paciente. Pero eso no existe más. Sobre este punto, no estoy llevando mi auto al mecánico cuando me tengo que internar al sanatorio. Se trata de un problema que tengo yo. Sí. Sin embargo, me atiende un robot en la recepción y otro robot me lleva hasta mi habitación. Como usted dice, se deshumanizó la medicina. Totalmente. En comparación con esto que usted me cuenta de cómo eran antes, sentarse, tocarle la mano y conversar. Entonces yo le pregunto, doctor, ¿progresamos los seres humanos? Qué pregunta difícil. Voy a ser un troglodita si te digo que no progresamos, pero hay aspectos que retrocedimos, y que a lo mejor son obligatorios esos aspectos porque ya no hay tiempo, ya no hay espacio tal vez para una atención muy humanizada. Pero yo en el hospital de trauma, que cada 10 minutos llegaba un tipo de desecho, insistía mucho en eso, en el trato humano. Nada de ecografía y eso sin hacerle primero una pregunta, si daba la posibilidad de hacer preguntas, ¿verdad? Exactamente. Y otra cosa que no hacían, y yo tenía que bajar y reprenderles a los que estaban de guardia, que venía un tipo a las 6 de la mañana destrozado por un accidente, se le metía en terapia, se le operaba. Nadie salía a decirle al familiar que estaba ahí en el patio, se murió, no se murió, está bien, le operamos, nada, no tenían información, desesperados están, porque el paraguayo es así, indiferente, indolente. Doctor, nuestro promedio de vida del ser humano ha cambiado muchísimo. Tengo entendido que a principios de 1900 el promedio de vida era 45 años y hoy, según tengo entendido, ese promedio de vida está entre 73 y 74 en países subdesarrollados y más de 80, 83, 84 en países que tienen calidad de cobertura sanitaria.
mucho avance tecnológico, mucho progreso, inclusive aquellas cosas que nosotros veíamos de chico en la televisión y que era pura ciencia ficción, increíblemente todo eso hoy es realidad. Es increíble el avance tecnológico y en todo sentido. Sin embargo, hay algo que se ha mantenido inalterable. El cáncer sigue sin cura. ¿Por qué, doctor? Bueno, sin cura en realidad no. Hay muchos cánceres que se están curando. Ok. Pero resulta que el cáncer no es una sola enfermedad. El cáncer tiene orígenes diversos y en cada individuo puede comportarse de una manera u otra. Tiene un componente biológico, genético evidente, porque el hijo del que tuvo cáncer tiene más chance de tener también. Estamos con hábitos que no han cambiado. El fumador, bueno, cambiaron los lugares donde fuman, pero la cantidad de fumadores es casi igual. 80% de los cánceres de pulmón tienen relación de causa a efecto con el cigarrillo. No hay discusión posible. 80%. La promiscuidad tiene una relación alta con el cáncer de cuello uterino. En fin, o sea, y después están no solo los hábitos y los problemas genéticos, sino virosis que provocan un desvío en el código genético. Es decir, yo, célula madre, te tengo que pasar a las dos células hijas el código genético. Pero en algún momento, por algún virus, por alguna razón, muchas aún desconocidas, ellas reciben un código genético alterado. Y ese código genético le transmiten a su hijo y ahí se forma un tumor. Es decir, una anarquía amorfa del crecimiento celular que es el tumor, ¿no? Lo que pasa es que, como digo, el cáncer tiene muchos orígenes, incluso, voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero es algo que a menudo se me ocurre. Nadie dice nada al respecto o yo no lo leí. Pero ¿por cuántos rayos estamos atravesados? Ahora, en este momento, tu celular, mi celular, el teléfono, miles de rayos que no vemos, salimos a la calle otra vez. Yo no sé, pero algún efecto también tiene que tener, o sea, ambiental, virósico, vicios o malas costumbres y genética. Entonces, el origen no se determina, porque si uno quisiera curar y hacer desaparecer el cáncer, tendría que haber una sola causa, hacer el diagnóstico, reconocerlo y tratarlo. Pero como hay muchas, se va desarrollando el cáncer, pero mejoraron extraordinariamente los medios diagnósticos y se hacen diagnósticos más tempranos con más chance para el enfermo. Y el tratamiento también, la quimioterapia, ha hecho progresos extraordinarios que te hacen desaparecer. Pero progreso. De todas formas, si me preguntan a mí, ¿mueren más o mueren menos? Yo creo que mueren igual. No sé por qué, pero hay tantos cánceres o se hacen más diagnósticos. Puede ser también. Correcto. Doctor, pasemos un poco a otro tema que me gustaría conversar con usted. Tiene que ver con nuestra característica idiosincrática como paraguayos. Se escucha mucho, y esto forma parte de nuestra oralidad, expresiones entre nosotros, como por ejemplo, aquel que tiene una posición importante en una institución pública y no aprovecha para enriquecerse es un tonto. Aquel que
cumple lo que prometió, ese político que cumple lo que prometió, soluciona lo que dijo que tenía que solucionar, asfalta lo que dijo que tenía que asfaltar, hace lo que dijo que iba a hacer, está bien que se enriquezca. Corrupto no es el que roba, corrupto es el que roba y no comparte. Esas expresiones son folclóricas de nuestra oralidad, de alguna manera refleja cómo los paraguayos hemos aceptado y normalizado la corrupción. Más allá de que pues, en las redes sociales los corruptos son los otros. Siempre. El problema son los otros, los corruptos son los otros, pero en realidad tenemos características de aceptar la corrupción. ¿Cree usted que estamos como estamos porque somos como somos? ¿No podemos pedir políticos honestos en una sociedad que normaliza y que acepta la corrupción? Bueno, en primer lugar, acá hay una corrupción terrible, generalizada, aceptada, para comenzar. Cuando me nombraron presidente del IPS, a los 14 días le llamé al presidente y le dije, busca otro. Le dije, esto tiene que ser así. Al secretario le dije, ¿esto es cierto que tiene que ser así? Sí, bueno, yo no acepto esto. Y no, pero hay que dar ganas. No. Busca otro presidente porque yo me voy mañana a las 9. Y terminó. O sea, claro que yo soy también un poco... Pero el comentario de la mayoría de mis amigos fue, sos un... No voy a repetir para no afear el programa, pero todos te consideran un tonto. Si ahí todos salen los presidentes, todos salen forrados. Vos sos el único tonto que renunciás. Así me trataron. Entonces, la opinión que yo tengo es que, en primer lugar, no es que nuestro pueblo sea corrupto. Hay una élite que desarrolla la corrupción y le alcanza a los empresarios y todo eso porque dicen, bueno, si no entro, pierdo, me muero, o entro o me muero. Pero el pueblo, el 70, 80% del pueblo, no tiene nada que ver con la corrupción, es víctima de la corrupción, por eso no tiene salud, no tiene educación, no tiene seguridad. Hay cosas elementales, salud, porque estamos hablando de salud. Exacto. ¿Qué es la salud? La salud no es estar perfectamente sano, porque eso no existe, aunque sea una carie tenés. La salud es el estado de bienestar, que incluye la salud física, una vivienda digna, un transporte digno, unas vacaciones y en un trabajo seguro, vacaciones. Eso es la guinda de la salud. Si vos no tenés esas cosas, ¿de qué te sirve estar absolutamente sano? Si viví en una posilga, no tener trabajo, el transporte, yo no sé cómo se le sigue soportando a estos corruptos. Los transportistas, y hay muchos que no aparecen, que son políticos conocidos o que estuvieron en la palestra en los cargos más importantes que tienen que ver con el transporte. Es una vergüenza. Yo les mandaría preso a todos y agarraría sus ómnibus y le haría manejar a otro chofer. Pero es una vergüenza, es una cachetada. ¿Por qué nosotros teníamos tantos accidentes en el tramo? Porque el chileré tenía que salir. Exacto. Porque las motos sin luz, sin casco, sin nada, sin los papeles de la moto, luego, claro. Porque es generalmente una robada que te invaden a las 6 de la mañana a Asunción y a la tarde salen. Salida. ¿Por qué? Porque el transporte es malo. Yo, embajador del Paraguay en París,
cuando yo vivía a 30 kilómetros de París, creo que tu señora conoció esa casa. Sí, conocí. Pero de la embajada, si tenía que irme a otra embajada o al Quai d'Orsay para una reunión de asuntos extranjeros, me iba en metro. 10 minutos. Yo sabía que en 10 minutos estaba ahí. Y no falla, 10 minutos. Agarraba el auto, me trancaba y sonaba. Y no solo eso, me iba sentado tranquilamente leyendo el diario. Me encontraba con ministros franceses o con altos funcionarios franceses que venían en metro. ¿Por qué? Porque era bueno en calidad, en higiene, en todo. Todo eso es salud, doctor. Y todo eso es salud. Bienestar, estado de bienestar. Estado de bienestar. Doctor, hoy en día hay múltiples evidencias de ciertos comportamientos que son muy diferentes a aquellos que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Ellos nos enseñaron a nosotros que el respeto, la amabilidad, la cortesía y los buenos modales eran muy importantes para la convivencia. En aquella época todos queríamos parecer bien educados, pero hoy es diferente. Hasta inclusive en sitios donde se debería transmitir y difundir estos valores, se hace gala de lenguaje vulgar y de insultos. Yo le pregunto, doctor, si aquellos valores con los que nos educaron en el siglo XX ya no volverán o hay esperanza de recuperarlos. No hay ninguna esperanza. Yo creo que son etapas que se van cumpliendo. Mis abuelos maternos, correntinos, porque mi mamá era correntina, se trataban de usted. Y mi mamá le trataba a sus padres de usted. A nosotros eso ya nos chocaba un poco, nos parecía, bueno, y así fueron evidentemente desapareciendo esas costumbres rígidas y que corresponden a la buena educación, pero eso no lo vamos a recuperar, menos aún con medios masivos de televisión que te pasan cualquier cosa. Agarrar a las 9 de la noche un ratito y hace un mapeo ahí de los programas. Hablan mal, son guarangos, chabacanos. Y bueno, eso es lo que pide el pueblo. Doctor, ¿quién es usted? En primer lugar, un cirujano apasionado de su profesión, enamorado perdidamente. Un abuelo orgulloso de su familia, que formé con mi señora. Tenemos 52 años de casados. Hijos maravillosos, los 4 que tengo. Gente buena, gente trabajadora y sobre todo gente capaz. Una es psicopedagoga, otra es hace diseño gráfico y le va muy bien con una empresa de ropas. La otra hija, la que es psicopedagoga, es también profesora en el colegio. Después tengo un hijo que es abogado y licenciado en letras. Y él se decepcionó. Él es muy particular. Es 2 veces más argel que yo en ese sentido, más serio, más radical. Dejó el derecho porque le daba asco las cosas que veía en el Palacio de Justicia. Y dejó. Y se dedica a enseñar en los colegios, en el Lumen, donde enseñan los dos. Y es una persona, publicó 4 libros, tiene 4 obras de teatro. Es un ser de los cuales no hay mucho. Y el último es ingeniero
ingeniero agrónomo y es el que trabaja en el campo que tenemos, un campo pequeño para el Chaco, 1.500 hectáreas. ¿Cuántos nietos, doctor? Y tengo 9 nietos y estoy enamorado de los 9. ¿Qué se siente, doctor, cuando uno de sus 4 hijos o uno de los 9 nietos le dicen, papá te amo, abuelo te amo? Y es indescriptible. Pero yo creo que ellos lo dicen con más facilidad de lo que nosotros les decimos a ellos, porque nosotros realmente vivimos pendientes de ellos. Ellos en medio de paso te dicen, abuelo te amo, pero yo tengo unos nietos fantásticos y con los 3 mayores, que ya tienen 21, 22 y 19 años, salgo a almorzar. Y mi señora sale con mis nietas, que son menores, hay trillizas entre ellas, y sale con ellas a tomar el té. Y es una relación de Gilda con sus nietas que es excepcional. Yo no sé si tanto con mis nietos mayores, pero me gusta conversar con ellos, saber cómo piensan, saber lo que hacen. Estoy muy orgulloso de todos ellos. Doctor, ¿en qué cambió? Pero no terminé. Sí. Si me permite, Sí. una cosa. Cirujano apasionado, Abuelo enamorado. abuelo enamorado de la familia, ciudadano preocupado, soñador, luchador, porque me considero un luchador, y desencantado, porque da la impresión de que todo lo que haces no sirve para nada. ¿En qué cambió de opinión? ¿En qué cosa usted decía, la cosa va para acá? Y después dijo, en realidad aprendí que la cosa va para este lado. Y muy sencillo. Cuando terminó el gobierno de Stroessner, tenía el alma llena de ilusiones. Me fui de embajador a Francia, incluso tuve conversaciones que podrían haberme llevado hasta cargos más altos, y me fui desencantando. Me fui desilusionando viendo que cada vez es peor. Si uno se pone a pensar, Rodríguez, bueno, él hizo el golpe. Guasmosi, amigo de Gustavo Stroessner. Cubas, no se le dio tiempo, pero era el socio de Lino Viejo. González Macchi, absolutamente inútil. Él mismo dice, yo fui el peor presidente del Paraguay. Porque él es así, es muy jodón. Nicanor pudo haber sido un buen presidente porque tenía la personalidad, tenía la formación, habla un guaraní excelente y es un tipo que lee, pero se preocupó por otras cosas más personales, para hacer un eufemismo, y no fue el presidente que podía haber sido. Después vino un sacerdote, después vino Federico, después vino Cartes, que le convencieron entre Lilian Samaniego, Galaverna y Hugo Velázquez para que se meta en política, y se metió. Después viene Mario Abdo, y no estoy juzgando sus gobiernos, te digo nomás la gente que estuvo. Correcto. Mario Abdo, el hijo del más servil colaborador de la dictadura, viene como un recambio para la democracia. Y después, bueno, correcto. Santi Peña, no, prefiero... Le hago una consulta, sí. Doctor, y respóndame luego de la pausa, porque el director me está pidiendo una pausa. Sí. Si usted pudiese resucitar a una persona, a cualquier persona de cualquier tiempo, para compartir con esa persona una cena y una conversación, ¿a quién resucitaría? ¿Me contesta luego de Sí, la pero pausa? antes voy a agregar algo. ¿En qué cambié? Sí. Y que tenía la esperanza De que la política esté al servicio de la gente. Sí, que y se no abra una nueva posibilidad para la gente, ¿sabes? 35 años
de transición iguales a los que tuvo Stroessner. Y no hicimos nada mucho mejor. Es para decepcionarse. Correcto, doctor, correcto. Me responde luego de la pausa la pregunta y se la dejo. Sí, ya. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme comentarles novedades que tienen que ver con el Banco GNB. ¿Sabías que hay días en los que tus compras te dan mucho más? Así es, son los días GNB, donde con tus tarjetas de crédito del Banco GNB tenés descuentos en supermercados, combustibles, tecnología, moda, gastronomía y mucho más. Aprovecha cada uno de estos días especiales, hace que cada día sea un día GNB. Solicita tu tarjeta en www.bancognb.com.py. Banco GNB. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa y esta interesantísima conversación con el doctor Aníbal Filarti. ¿Sabías que hay días en que tus compras te dan mucho más? Sí, son los días GNB. Descuentos con tus tarjetas de crédito Banco GNB en supermercados, combustibles, tecnología, tiendas de moda, gastronomía y mucho más. Hace que cada día sea un día GNB. Doctor, ¿a quién resucitaría? Y tengo muy claro. Yo tengo dos hitos. Bueno, uno más podría ser Eligio Ayala, porque eso me olvidé de decir hoy cuando hablábamos de la política. Si tuviésemos un presidente como Eligio Ayala, no habría tanta corrupción, porque eso viene de arriba. ¿Por qué él y no yo? Correcto. Bueno, pero a los que dos le resucitaría. Juan Pablo II, a quien tuve el gusto de conocer, Karol Wojtyła y Gandhi. Son las personas que me impactaron siempre. Nombres de papá y de mamá. César Augusto Filártiga, contador público. Nelly Lacroix de Filártiga, maestra. ¿Qué valores le dejaron César Augusto y Nelly? Y los mejores para la familia. Nosotros nos encontramos con mi hermano y nos abrazamos, nos besamos como si fuéramos chiquitos todavía. El amor a la familia, la absoluta necesidad de tener una vida ética y honrada por sobre todas las cosas. Detestar lo que no está bien, no aceptar nunca lo que no está bien. Y nos formaron con pocos medios porque no eran ricos. Nos formaron a todos los 5 hijos. Mi hermana mayor, casada con el cardiólogo Silvio Rodas. Mi hermano Carlos, abogado, casado con Pilar Callizo. Mi hermano César, arquitecto, casado con Laura Zanotti. Y después, bueno, antes de César estoy yo. Y la última es Cintia, que está de embajadora en París. Yo fui el primer embajador de la época democrática y ella es la primera embajadora mujer del Paraguay en París. La primera embajadora mujer del Paraguay en París. Pero ella tiene 30 años de Cancillería. Correcto. Yo fui un elegido así a dedo por el momento nomás. Doctor, ¿existe Dios? Yo fui monaguillo cuando tenía 8 años. Fui del Opus Dei, fui de la Acción Católica. Rezaba todas las noches hasta ya entrado en años. Pero el estar en Francia, el laicismo francés influyó muchísimo en mí. Okay. Y hoy soy agnóstico. Conste que tengo una señora que reza todos los días el rosario, escucha un evangelio que le mandan por celular
todos los días. O sea, tiene una fe que es de mármol sin ni un tirí. En cambio yo, que tenía mucha fe, estoy en un momento en que digo, no sé si existe, no sé si no existe. Correcto. Si me pregunta, ¿querés que exista Dios? Digo sí. Si me pregunta, ¿crees que existe Dios? No sé. No sé. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? Probablemente cuando se fueron mis padres. Doctor, tengo que cerrar el programa, pero me gustaría pedirle antes de cerrar si me puede recitar un párrafo pequeño de algún chamamé que a usted le guste. Hay muchos y todos son simpáticos, pero Todos son simpáticos y festivos. Que alhajas son los porteños que a todos le ponen ese. Lo digo porque mi China demasiado ya fina me ha llegado. Solo 30 días en Buenos Aires le bastó para aprender todito. Ahora ya no me dice Tito, le agregó la S, me dice Titos. Muchas gracias, doctor. Un placenterazo conversar con usted. Igualmente, para mí también realmente, porque es muy distendida y muy agradable Gracias, doctor. el programa, así como lo encaran. Placenterazo y privilegio conversar con usted. Gracias, doctor. Muy Soy amable. Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.